Nos encontramos con el doctor Ramiro Hernández. Él es médico legista de la Facultad de Medicina de la UNT, experto en intervención social en drogodependencias de la Universidad Complutense de Madrid. Dirige una cátedra abierta de prevención de adicciones y ha venido a acompañarnos para esta entrevista. Ramiro, bienvenido a Mapa Bicentenario 2016. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Bien, nos gustaría comenzar la entrevista hablando de la diferenciación de lo que es el consumo de sustancias legales e ilegales, que muchas veces en el imaginario de la gente no está instalado y son doblemente peligrosas, tanto una como la otra. En realidad lo primero que me interesa que quede claro a la ciudadanía que nos ve es que tenemos que interesarnos en el consumo de droga, no solo de sustancias legales e ilegales, sino de todo otro tipo de sustancias que también incorporamos como adicción. Hoy hablamos de consumos problemáticos más que de adicciones, porque incorporamos también a todas aquellas adicciones o consumos problemáticos en los que no está implicada una sustancia. Entre ellos, y el más importante, es la adicción al juego o ludopatía. Es decir, que hoy estamos frente a consumos de sustancias y también a adicciones sin sustancias en las cuales hay una conducta que aparentemente es normal, comer, jugar, chatear, etcétera, que en algún momento deja de serlo y pasa a ser un problema para la salud de la persona y terminan en muchos casos transformándose en una adicción. Hago esta aclaración, claro, porque en Tucumán la ludopatía es una patología muy importante, ¿sí? Casi un 20% de nuestros pacientes son ludópatas y tiene una asociación muy grande con el suicidio y la tendencia del suicidio. Así que por eso quiero primero ampliar el marco de lo que creo que debemos hablar de adicciones, para luego sí avanzar en lo que hablábamos de legal e ilegal. ¿En qué momento hablamos de consumo problemático? ¿Cuándo el consumo común, cotidiano de todos los días se transforma en problemático? Como el nombre lo dice, el consumo es problemático cuando empieza a generarme problemas a mí como persona, es decir, desatiendo actividades que normalmente las hacía. Ese problema empieza a aparecer también en mi familia, en mi trabajo, etc. Empiezo a desatender actividades cotidianas. El consumo empieza a ser una parte importante de mi vida, a diferencia del adicto, en que es una situación central. El adicto no funciona si quizás no tiene la droga en su poder, aunque no la haya consumido. Esta es una etapa anterior de la droga. Usamos, cualquiera que consumimos una sustancia, abusamos de ella cuando empezamos a reiterar el consumo y cuando vemos que empezamos a tener problemas. Quizás somos conscientes o no del problema, depende de la etapa en la que nos encontremos. Y hay que trabajar para que ese consumo problemático, la intoxicación los fines de semana, los accidentes de tránsito, los excesos del alcohol en los jóvenes que no entienden o no comprenden otra metodología que el consumo de alcohol relacionado con la diversión. Entonces, todo eso son consumos problemáticos que hoy hay una nueva ley que supera la ley de adicciones y que incorpora los consumos problemáticos como puntos de estudio. Contanos acerca de los consumos problemáticos en Tucumán, en qué orden se dan y cuáles son los porcentajes. Tucumán no sale de la media nacional y es importante aclarar que aunque la gente no lo considere así, la droga quizás más peligrosa, la de mayor consumo, la más difundida, es el alcohol. Sin duda, en todos los programas de prevención que hacemos nosotros empezamos por el alcohol. Todas las otras sustancias tienen menores niveles de consumo, lo cual no quiere decir que no sean importantes, pero la puerta de entrada, como dicen algunos colegas, o la droga de inicio en casi todos los casos es el alcohol. El alcohol que tiene una tendencia creciente de consumo, que los jóvenes empiezan a consumirlo cada vez a menor edad, y es quizás la droga que está más asociada con complicaciones médicas, sanitarias, con lo que implica para el Estado los accidentes, los hechos de violencia, los hechos de inseguridad, etc. Entonces, recalcar que el alcohol es la droga de mayor consumo, a pesar que es una droga legal, y es donde hay que trabajar fuertemente con controles, ¿no? Y se está debatiendo si 0,5 o 0, el nivel de dosis en sangre, etc. Yo creo que hay que trabajar, no va a solucionar nada cambiar el nivel de dosis en sangre si no hacemos controles. Me interesa abordar el tema del alcohol como una sustancia de consumo legal que muchas veces está incorporada en la sociedad como algo totalmente natural, normal. Muchos padres celebran que sus hijos consuman alcohol, lo ven como una cuestión socialmente aprobada y muchos chicos no miden las consecuencias. ¿Cómo se trabaja esto desde la prevención y cuáles son las luces de alarma que los padres deberían tener en cuenta para dar ejemplo a los chicos?
Bueno, yo creo que la principal tarea de los padres es desnaturalizar ese consumo, sobre todo en alcohol, que es ampliamente masivo, pero también estamos viendo con mucha preocupación cómo la marihuana tiene una alta tolerancia social. Hoy muchos padres quizás no ven mal el consumo de marihuana, es un consumo regular en algunos eventos sociales, cosa que antes no lo veíamos. Muchos jóvenes, diría la gran mayoría, se inician en el consumo, muchos de ellos prueban por curiosidad, y una franja menor afortunadamente queda, digamos, enganchado, si podemos usar esa palabra. Pero la primera actividad, volviendo a tu pregunta, la primera tarea es con los padres. Los padres deben desnaturalizar el consumo de alcohol, por supuesto, ni hablar de menores de edad, pero sí con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, que el consumo de alcohol no debe ser algo natural. Está muy relacionado con la diversión. Te decía antes que nosotros trabajamos en los boliches, tenemos un programa que se llama Activa tu Control, en donde buscamos un conductor designado, uno de los chicos que no consuma, le damos premios, etc. Es decir, trabajamos en que los jóvenes entiendan responsablemente lo que es conducir y manejar, hacemos controles de alcoholemia optativos. La idea es concientizar a los jóvenes, pero si eso no viene desde la familia y lo trabajamos en la escuela, que yo peleo desde hace mucho tiempo como que con esto de que si bien la ley reproductiva, exactamente, hoy tenemos información sexual para los niños, de educación sexual, yo creo que nuestros niños también tienen que tener información sobre prevención de adicciones, sobre sustancias, que sepan qué son las drogas, y que tengan información para el momento que la gran mayoría le va a pasar, de que se enfrenten a la posibilidad de iniciarse en el consumo. Nosotros siempre partimos de la premisa de que los chicos hacen lo que ven, en definitiva, y tenemos en la sociedad tucumana muy naturalizado el consumo de alcohol. ¿Cómo explicarles a los chicos la medida? Porque muchas veces el consumo está asociado a que, bueno, pero tengo derecho a festejar, vamos a salir. ¿Cuál es el punto límite entre un consumo que es natural y uno que es problemático? Y cómo trabajar desde la casa para que podamos festejar y brindar cuando sea necesario y los chicos no entren en un consumo problemático. Me parece que ahí hay una línea muy finita que tendríamos que tratar de explicar, o con ejemplos poder darle claves a la gente para que no pasen esa línea. Yo creo que los jóvenes, como decías vos, hacen lo que aprenden. Nosotros hacemos algunos intentos desde la universidad. A todo lo que vos contabas, tenemos un programa en la universidad que es el programa PUNA, que es la única universidad que lo tiene, que es un programa de prevención de consumo. Estamos trabajando en fiestas sin alcohol, es decir, intentamos que los jóvenes vean que pueden divertirse sin el consumo de alcohol. De todas maneras, como digo, me parece fundamental la tarea de los padres, poner límites, las famosas previas. Hoy son muy comunes las previas, muchas son en casas de familia, y en esas casas de familia es donde los padres tienen que tener una presencia controladora. Muchos padres entienden que son amigos de sus hijos y dejan un poco de lado los límites, temiendo quizás el rechazo, etc. Creo que la pieza fundamental es la familia, pero también los chicos pasan mucho tiempo en la escuela, como digo yo. Entonces, la escuela también tiene que hacer mucho hincapié, tiene que trabajar en desnaturalizar el consumo de alcohol, la tolerancia social que hay también al consumo de alcohol, no solo de padres, sino de amigos, sino de todos los entornos sociales. Hay mucha tolerancia al consumo de alcohol y lamentablemente cada vez más tolerancia al consumo de marihuana. Por eso hay que estar muy atento a eso. ¿Cuáles son los factores de predisposición? ¿Hay algunas franjas etarias o algunos grupos de personas que tengan predisposición al consumo? A ver, no hay predisposición, ¿sí? La reina de la predisposición es la genética, y hay poco estudiado sobre si se hereda, si padres que consumen, sus hijos serán o no consumidores. Solo hay un estudio hecho sobre pacientes alcohólicos en donde sus hijos tienen mayor tendencia a desarrollar un cuadro de alcoholismo, que no tiene que ver solo con la genética, sino que tiene que ver con lo que ese niño ha vivido con un padre alcohólico, lo que ha aprendido y lo que seguramente, si no tiene lo que nosotros llamamos factores de protección, puede terminar desarrollando.
Como riesgo hay muchísimas situaciones que se pueden marcar y ninguna de ellas implica que esta persona pueda terminar siendo un adicto, ¿sí? Es decir, las estructuras familiares, las familias disfuncionales, cómo está funcionando esa dinámica funcional, familiar, qué lugar tiene el niño en la familia, cómo es el diálogo con sus padres. Eso es la célula fundamental. Cómo es la estructura del colegio, cómo es la organización de su barrio, si funcionan los clubes, si funciona la iglesia, es decir, cómo utiliza el joven el tiempo, el ocio, el tiempo libre. Todo eso son factores que, si faltan, aumentan el riesgo de que la persona se inicie en el consumo, y si existen, protegen a la persona en que se inicie en el consumo. Si tenemos comunidades organizadas, si tenemos centros de prevención, si tenemos charlas, si tenemos clubes que funcionan, si tenemos iglesias que funcionan, si el barrio está organizado, si su familia trabaja con los límites y habla de este tema con los niños, yo creo que es mucho más fácil trabajar en prevención. Vamos a retomar en la segunda parte de la entrevista el tema de la marihuana. Ha salido hace muy poquito tiempo un estudio que menciona los daños que el humo de la marihuana hace a los pulmones, tal cual el humo del cigarrillo, y vamos a hablar también de las drogas ilegales. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, seguimos con más Mapa Educativo, actualidad educativa de la provincia de Tucumán en imágenes, y volvemos con la entrevista al doctor Ramiro Hernández. Consumo problemático de sustancias es el tema del día de hoy. Estamos con el doctor Ramiro Hernández y en la segunda parte de esta entrevista queremos hablar de la naturalización en algunos espacios sociales del consumo de marihuana. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es tu análisis de por qué sucede esto que antes no aparecía en la sociedad? Yo creo que primero, cuando hablamos de drogas, hablamos de un problema social global y en expansión. Es decir, hace muchos años era un consumo reservado para sectores de la sociedad muy puntual, y creo que desde el año 2000 estamos asistiendo a una generalización, una masificación del consumo, no solo de drogas ilegales, sino de sustancias legales como los medicamentos y la medicalización de la vida diaria. Creo que eso ha influido. Tenemos una nueva generación que nació con las sustancias y que vio a miembros de su familia, a amigos, cómo el consumo se hacía natural. Hay mucha imitación de los más grandes hacia los más chicos, y hay una creencia social de que la marihuana no hace mal, de que es más beneficiosa que el tabaco, lo cual es absolutamente un mito. Sí, yo decía que hace muy pocos días salió publicado un informe internacional que confirma que el humo de la marihuana hace exactamente el mismo daño a los pulmones que el humo del cigarrillo. ¿Tiene el mismo efecto, tiene los mismos factores cancerígenos que el humo del tabaco? Los especialistas hablan también o marcamos que el humo de marihuana permanece, quizás por una manera de fumar, quizás el humo de marihuana permanece más tiempo dentro del organismo que el de tabaco, por una cuestión técnica de cómo se consume, y además la gente cree que es menos dañina que el tabaco. Un consumo regular durante muchos años, hay muchos estudios. En su efecto sobre el sistema nervioso, lo primero que trae es un trastorno en la concentración, en la memoria. Se lo ven muchos jóvenes que ya tienen un consumo mayor, que lo primero que aparece es como esa incapacidad para concentrarse. Estoy viendo una película y a la media hora dejo de hacerlo. Esas son las primeras señales, fuera del efecto físico inmediato que produce el consumo. Estamos hablando del consumo a largo plazo y de que por qué los jóvenes creen que no les hace mal. Hay toda una cultura, si uno entra en internet, hay toda una cultura que defiende el consumo de marihuana, que usa como argumento de que la marihuana tiene usos médicos, lo cual es cierto, pero el uso médico de la marihuana no es fumándose un cigarrillo de marihuana, sino hay derivados de la marihuana que se usan, por ejemplo, en pacientes terminales, porque aumenta el apetito, porque disminuye el dolor. Pero no tiene nada que ver el consumo de marihuana recreativo con el uso médico de un derivado de la marihuana. ¿Qué pasa con la invitación al consumo? Da la sensación que en el caso de la marihuana específicamente se da en un ámbito social donde el que consume invita insistentemente al otro a sumarse. Uno de los factores de riesgo cuando hablábamos de eso es la presión de los pares. Hoy hay mucha presión de los chicos para decir, si querés ser parte de este grupo tenés que consumir. Que es una de las razones más comunes de inicio en el consumo. Es decir, yo para ser parte de este grupo de amigos tengo que iniciarme en el consumo. Esto que dicen los chicos, no seas careta, probá. Todo eso se trabaja con los niños dándole herramientas para que
nuestros niños y nuestros jóvenes, porque digo niños porque la edad de inicio en el consumo cada vez está bajando. Teníamos chicos que empezaban a consumir a los 16, 17 años. Hoy estamos viendo que la franja mayoritaria del consumo está entre los 13 y 14 años. ¿Para qué nos sirve esta estadística? Como toda estadística que tiene datos que sirven y no, es porque sabemos que esa es la edad donde hay que trabajar preferentemente, entre los 12 exactamente, porque es la edad mayoritaria donde los chicos se inician en el consumo y hay que darle herramientas a los chicos para que no lo hagan, para que puedan decirle a sus amigos sin ser rechazados que no quieren iniciarse en el consumo. Y hay muchos jóvenes y hay mucho trabajo de pares. Hay que implicar a los jóvenes en que trabajen concientizando a sus amigos, que creo que es una manera de las más efectivas. ¿Cómo es esto de la puerta de entrada? Que la marihuana es la puerta de entrada o que el alcohol es la puerta de entrada al consumo de drogas no legales. En realidad es un término que se usa en base a las estadísticas. Digamos, nosotros de todos nuestros pacientes es muy raro encontrar monoconsumidores, es decir, solo consumo marihuana, generalmente está asociado siempre con el alcohol, y la frecuencia de estudio de casos demuestra que siempre inician consumiendo alcohol, luego inician consumiendo marihuana. No es lineal, pero en general es así. La marihuana rápidamente genera tolerancia, que es lo que nosotros decimos es como un acostumbramiento. Eso, nuestro cerebro se acostumbra rápidamente a la marihuana y eso hace que necesitemos aumentar la dosis y la frecuencia de consumo para tener el mismo efecto que teníamos antes. Eso hace que, si seguimos la línea, lo que nosotros hablamos de esa carrera adictiva, generalmente los jóvenes luego del consumo de marihuana se inician en el consumo de cocaína. Es decir, el uso de drogas y la combinación de diferentes drogas tiene que ver primero con la actividad que se realiza. Si lo hacemos en circuito nocturno, muchos consumen alcohol y marihuana en la previa. Para que la fiesta o esa diversión se prolongue, usan cocaína. Veníamos de un depresor del sistema nervioso, pasamos a un estimulante del sistema nervioso. Cuando llegamos a la casa no podemos dormir, tomamos quizá algunas pastillas de la abuela que tratan de deprimirme y volver a conciliar el sueño. Es decir, esa cadena que nosotros llamamos el camino adictivo, que es generalmente lo que los jóvenes o cualquier persona que está en el consumo lo hace. La asociación de drogas depresoras, estimulantes del sistema nervioso, como otras psicodélicas, es decir, que no cambian la realidad, como la marihuana, son drogas que generalmente se consumen asociadas y son los que representan un cóctel muy peligroso para la salud de los jóvenes. Hablemos de quienes no inician con marihuana, sino lo hacen con paco, éxtasis o pasta base, que es lo que últimamente ha estado en los medios de comunicación difundido como una de las nuevas sustancias que están consumiendo los chicos. Uno de los grandes problemas que tenemos quienes trabajamos en adicciones es que diariamente nos enfrentamos a nuevas sustancias. Somos frecuentemente consultados sobre qué opino de tal droga que muchas veces no la conocemos. Es decir, no conocemos el nombre que se le da socialmente, pero sabemos de las drogas que son parte de esos principios activos y los efectos que causan. El paco es un residuo en el proceso de creación de la cocaína. Cuando se elabora la pasta base, que es un proceso previo a la elaboración de la cocaína, lo que antes se tiraba como residuo, como decía recién, hoy se consume en dosis que tiene muy poca cantidad del principio activo de la cocaína, lo cual hace que el efecto sea muy fugaz, segundos, y lo cual hace que los jóvenes tengan que reiterar muchas veces la dosis de esa sustancia que tiene, por la poca cantidad de droga, el efecto que causa la droga y por toda la cantidad de aditivos que son nocivos para la salud, tienen un efecto muy grave, no solo en el sistema nervioso, sino en la salud de las personas. No es un consumo masivo el de paco. Los consumos masivos, como decía al principio, son del alcohol y la marihuana. Vamos a hablar, si querés, después de los psicofármacos, pero impacta tanto en la sociedad porque tienen mucha influencia y son muy dañinos a la salud. Hablemos entonces de la pasta base y el éxtasis. Bueno, el éxtasis es una sustancia muy utilizada, que nosotros la conocemos como de la noche. Tiene un potente efecto alucinógeno. Un efecto quizás mucho mayor del de la cocaína. La cocaína
si bien tiene un efecto estimulante, la base del éxtasis es altera la percepción de la realidad, que es lo que llamamos alucinaciones. Es una droga que, al alterar la percepción de la realidad, el consumo de alcohol hace que no sea percibido por la persona. Esto da como más capacidad para seguir consumiendo a la persona hasta que llega un momento en que su cuerpo le dice basta. Todas estas drogas, como el éxtasis, el LSD, el consumo que tienen anfetaminas, tienen todas estas drogas que son perturbadoras de la percepción, son muy peligrosas, se consumen en exceso y se consumen en sectores sociales que no son los mismos del Paco, porque el costo es otro, el uso que se le da es otro. Es decir, hay diferencias en sectores sociales con la droga que se consume, con la calidad de droga que se consume, y por eso siempre hablamos de que esto es un problema global, no es un problema ni de las clases, ni de los sectores más vulnerables, ni de los sectores más acomodados. Por último, la medicalización de la cultura y la adicción a los psicofármacos, algo que también está totalmente naturalizado. Sí, algo que nos pasa a nosotros, a los médicos frecuentemente, es que si atendemos a un paciente y no prescribimos una droga, muchas veces el paciente cree que no le dimos el interés que se merecía. Hoy el uso de Internet por parte de los pacientes, que prácticamente ya llegan a la consulta con el diagnóstico y con el tratamiento, hace cada vez más difícil la relación del médico con el paciente, y es algo que hay que trabajar mucho. Al médico hoy le cuesta mucho más. Antes había una relación muy paternalista, donde lo que el médico decía era una ley, y hoy, que también es bueno, hay una relación más democrática, pero hay mucho cuestionamiento al uso de medicamentos y a lo que la persona cree le hizo bien a mi abuela, o este medicamento lo leí en internet que tiene muchas contraindicaciones, etc. La ley de salud mental dice que no hay salud sin salud mental, y también advierte la masividad en el consumo de psicofármacos. Hoy se venden más psicofármacos que aspirinas. Argentina es uno de los países de mayor consumo de psicofármacos. Tiene que ver con la situación en la que vivimos, con la globalización, con la excesiva demanda que tenemos hoy en la vida cotidiana, y donde hay un gran sector de la sociedad apoyada en psicofármacos para dormir, para estar tranquilo, para dejar de estar nervioso, para poder despertarme, para poder dormir. Es decir, hoy cada evento natural de la vida, como estar bajoneado, que es algo absolutamente normal, nostálgico, triste, hoy hay mucho de incorporación de drogas que hacen que situaciones normales de la vida cotidiana pasen a ser un problema médico cuando no lo son. Bueno, muchísimas gracias. Por nada. Parte final de la entrevista con el doctor Ramiro Hernández. Hemos planteado la situación del consumo problemático de algunas sustancias legales e ilegales, y ahora en la última parte queremos preguntarnos como sociedad qué es lo que podemos hacer, qué es lo que tenemos que hacer y qué estamos haciendo. Así es, Ximena. Bueno, como decía al principio, yo trabajo tengo la suerte de dirigir un programa de la universidad que trabaja en prevención, y estamos no solo trabajando en diferentes sectores de la provincia, sino que estamos permanentemente pensando y articulando cuáles son los mejores mecanismos para trabajar en prevención. Como creer, es decir, hace falta mucho por hacer y hace falta muchos fondos, que los estados, que quienes manejan la distribución de los fondos hagan un aporte sincero e importante en la prevención del consumo, porque es un problema que yo creo que hoy no está dimensionado por quienes nos conducen. En primer lugar, porque no hay una política de drogas, es decir, hay muchos esfuerzos locales y no hay una línea nacional ni en capacitación, ni en prevención, ni en asistencia. Los cambios de gobierno conspiran contra leyes y proyectos de leyes. Entonces, por un lado el rol del Estado, y por otro lado, si no articulamos el Estado con el esfuerzo que hacen todas las ONG, hay miles de ONGs que trabajan en muchos barrios y que no tienen herramientas para enfrentar lo cotidiano, ¿sí? Herramientas que tienen que ver con capacitar, que es algo que hacemos en el PUNA, formamos líderes comunitarios en prevención, formamos preventores comunitarios. La idea es que
más allá del secundario completo que les exigimos, creemos que cada uno desde su lugar puede hacer mucho. Escuchar, siempre si algo le falta a la contención del adicto es la escucha. Si estamos frente a una persona que consume, lo que yo recomiendo siempre es escuchar, hablar poco y escucharlos. Y luego, si tengo herramientas, intento ayudarlo, y si no, busco a especialistas para que intenten ayudarlo. Pero al adicto le cuesta mucho comunicarse, hablar, decir qué le pasa. Y siempre detrás del consumo de droga hay historias que no son fáciles. Algo hace que una persona se enganche con un consumo que me evade de mi realidad. Entonces, es mucho lo que hay que desandar para rehabilitar a un paciente adicto. No es imposible, es muy factible. Hay muchos programas, Tucumán tiene mucha oferta para rehabilitación. Pero hoy me parece que el mensaje es: tenemos que trabajar fuertemente en prevención. Escuela, familia, es decir, yo lo desconozco y pido disculpas si no es así, pero no veo que la escuela tenga incorporado en su currícula sobre todo educación para la salud y en ello un sector importante para las adicciones. Nosotros nos invitan de algunos colegios a hablar, una charla puntual, estamos una hora, hablamos y nos vamos. Es muy poco lo que les sirve a los chicos. Yo creo que esto tiene que ser algo cotidiano. El mensaje de que la droga mata no sirve, es decir, no ha disminuido en nada el consumo. Lo que hay que trabajar son con hábitos saludables, con la familia, con límites, con hablarlo al tema y darle herramientas a los chicos para que puedan decir que no. Esto es un trabajo que... Exactamente, y que no sea un tema tabú. Si vos llegas a consumir, ya voy a ver lo que te hago. No, me parece que hay que charlarlo en familia. Esto es algo que vamos a tener droga en todos nuestros barrios durante mucho tiempo más, drogas que va a ir cambiando su forma, y tenemos que darle fortaleza a nuestros jóvenes para que junto con su grupo de amigos y su familia puedan decir que no. Cuando yo reduzca el pedido o la demanda de droga, seguramente la oferta va a descender. De alguna manera no se puede luchar contra el narcotráfico sino trabajar de alguna manera en la prevención, en los límites y en que esto no pase, porque la lucha si no sería interminable. Así es, la lucha contra el narcotráfico es muy difícil, es una tarea de la fuerza de seguridad, pero es importante en la cadena de prevención, pero más importante es que nosotros podamos darle herramientas a nuestros jóvenes para que no se inicien en el consumo, para quienes ya están consumiendo no hagan un consumo abusivo y terminen en la final de la pirámide siendo adictos, que la gran mayoría de las consultas son pacientes que ya tienen 3 o 4 años de consumo, y lo primero que yo me pregunto es ¿dónde estuvo esa familia, si la tiene, esos 3 años? ¿Cuáles son los datos que me hicieron entender o qué es lo que no vi? Cuando nosotros hablamos de una familia coadicta, para que haya un adicto hay una familia coadicta, hablamos de que muchas veces negar el problema, restarle importancia, mirar para otro lado, todo eso sostiene el consumo o la adicción. Entonces muchas veces la familia, sin darse cuenta y sin intención de hacerlo, está sosteniendo el consumo, dejando naturalizar una situación que no es natural. Los proyectos y programas de prevención que están impulsando desde el PUNA. El PUNA tiene 3 áreas de trabajo, un área de orientación, que somos la única universidad del país que tiene una línea 0800 atendida por psicólogos y gente preparada para atender esa demanda hacemos contención, orientación y derivación. Lo único que no hacemos es tratamiento. Pero sí somos un espacio para que las familias, los consumidores, etcétera, puedan sacarse su duda, ya sea telefónicamente, y si no, damos entrevistas personales con nuestro equipo profesional para que puedan en esa primera etapa quizás llegar al tratamiento quien no lo hace, quizás lograr información quien no la tiene, es decir, un lugar donde la gente que tiene problemas o que tiene dudas pueda acercarse a conversar. Luego tenemos un programa de capacitación que se inicia con una carrera. Tenemos una carrera de especialización en drogodependencia de la Universidad de Tucumán, acreditada por CONEAU, que la estamos dictando hoy en casi todo el norte. Hoy estamos en Tucumán y en Salta.
próximamente la vamos a dictar también en otras provincias. Y después tenemos formación para casi todos los niveles, es decir, formamos preventores, líderes comunitarios, formamos también, hacemos charlas para docentes en las escuelas, para los padres, y tenemos también, que aprovecho para invitar a todos los estudiantes de la universidad que desean tener información básica o a los que les interese involucrarse en el tema. Nosotros tenemos una cátedra libre, la Facultad de Medicina tiene una cátedra libre de adicciones, para el estudio de las adicciones, que dicta un cursado anual que va a empezar en abril y que es gratuito y que está abierta la inscripción el único requisito es ser estudiante universitario de cualquier carrera. A quien le interese la temática puede inscribirse en la cátedra y cursarla, es un cursado anual. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia en Mapa Bicentenario. Creemos que son muchísimos los temas que hay que abordar, que esto no se agota con una entrevista y vamos a estar permanentemente en el seguimiento periodístico de lo que sea necesario para prevenir, para concientizar, para llegar a los padres y a las escuelas con información sobre la prevención y la necesidad de trabajar juntos para que este flagelo que es la droga no se instale en las familias tucumanas. Bueno, gracias a vos, gracias a todo tu equipo. Y decirte que este programa que estamos haciendo y muchas otras iniciativas es hacer prevención en drogodependencia. Así que el mensaje es que cada uno desde nuestro lugar podemos sumarnos a la prevención de la drogodependencia. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Con ustedes, televidentes de Mapa Educativo, nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces.